El amor no siempre llega con rosas ni con alfombras rojas. A veces se asoma sin ruido, cuando nadie está grabando, como un susurro que cambia el ritmo de un día común. Así ocurrió cuando Barduk convirtió una mañana cualquiera en el set de Pramis en un relato íntimo que incendió las redes sin necesidad de flashes ni ruedas de prensa. Todo parecía rutina. Los técnicos de iluminación iban y venían sorteando cables, los maquillistas afinaban detalles en voz baja, y el primer asistente de dirección marcaba tiempos con su tono firme. En el centro de ese pequeño torbellino estaba el Sin Sangu, serena, concentrada, hundiéndose en el personaje para abordar una de las escenas más exigentes de la temporada. Lo que nadie sospechaba era que su compañero fuera de cámara ya había cruzado el portón del estudio, con un café en una mano, un ramo pequeño en la otra y un plan sencillo que pronto captaría la atención de todos. Bar no llegó con fotógrafos, ni con equipo de seguridad, ni con anuncio alguno. Caminó despacio, como lo hace quien va por alguien y no por el espectáculo. Luego, el equipo recordaría cómo el aire parecía distinto cuando abrió la puerta del camerino, como si, de repente, hubiera entrado un poco de paz en el ruido del rodaje. Un estilista lo resumió así más tarde. Se notó un cambio instantáneo. La cara de Elsin se iluminó como si hubieran abierto una ventana y hubiera entrado el sol. Dentro de ese cuarto con espejos encendidos y brochas apoyadas junto a los labiales, dos cafés humeaban uno al lado del otro, mientras una conversación a media voz, puntuada por risas cortas, desarmaba la tensión de la mañana. Eran minutos robados entre tomas, un tipo de complicidad que no necesita espectadores. Quienes alcanzaron a ver la escena juran que no hubo grandilocuencia ni pose, fue real. Pero el momento del que todos terminaron hablando llegó poco después, cuando Bar se topó con Burak Berki, el coprotagonista de El Cine de Pramis. Durante semanas, los rumores habían zumbado en columnas y tertulias. Celos, rivalidades, miradas tensas, lo de siempre cuando dos intérpretes atractivos comparten química en pantalla. Lo que pasó dejó mudos a los más ruidosos. Bar extendió la mano, sonrió, y, según testigos, dijo con calma: «Estás haciendo un trabajo excelente aquí. Te deseo una etapa fuerte». En un gesto simple, desinfló semanas de especulaciones. Ese apretón, sincero y limpio, se volvió la imagen que saltó de teléfono en teléfono con más rapidez que cualquier chisme. Dos profesionales, sin dramas ni inseguridades, solo respeto. Los titulares se escribieron solos. Barduk convierte una visita al set en clase magistral de amor y seguridad. Fuentes cercanas a la pareja aseguraron que la parada ni siquiera estaba planeada. Un amigo en común le había comentado que el Sin tenía un día especialmente difícil: escenas largas, gran carga emocional, repeticiones múltiples y un cierre tardío. Bar decidió ir sin avisar, con cafeína y cariño. No quería que empezara el día sin verme, le confesó luego a un conocido. Ella me da energía, yo solo quise devolverle un poco. Bastaron esos minutos para que todo tomara otro color. Cuando él se marchó, el Sin bromeó con su equipo: «Ese fue el chute de energía más potente que voy a tener hoy». Nadie lo discutió. En cuestión de horas, lo que comenzó como un gesto íntimo voló por internet. Un miembro de la producción subió una foto borrosa del ramito apoyado al lado del espejo de maquillaje. Alguien más publicó un clip corto en el que se veían dos siluetas conversando cerca de la puerta, con tazas en la mano. Los comentarios fueron inmediatos: «Un amor así no se finge. Él habla con hechos, no con discursos. Así se ve una pareja poderosa». Para el mediodía, Almohadilla El Imbar y Almohadilla de Promise ya eran tendencia en varios países. Los principales espacios de entretenimiento retomaron la historia, que dejó de ser un pequeño momento backstage para convertirse en titular global. Periodistas y cámaras se apostaron frente a la salida del estudio, con la esperanza de arrancar una declaración. Cuando Bar por fin apareció, no esquivó a nadie. No corrió ni se escondió. Se acercó con la serenidad de quien tiene claro lo que siente y dijo, sencillo: «Vine a apoyar a mi compañera. El trabajo del Sin ahora mismo es increíble, y estoy muy orgulloso de ella». Esa frase, breve y directa, logró lo que a veces no consiguen los comunicados oficiales: decir la verdad con elegancia. De paso apagó otra tanda de rumores. Algunos apuntaban a que las fotos promocionales de El Sin con su coestrella habían traído roces. La visita de Bar, lejos de sonar a celo, olía a confianza. Su tranquilidad lo decía todo. Esto no iba de posesión, sino de respaldo. Una amiga cercana a la pareja lo explicó mejor que nadie: lo de ellos se sostiene en la admiración. No compiten, se completan. Ese es su secreto. Esa misma tarde, El Sin volvió al set para una escena de alto voltaje emocional. Los presentes notaron un matiz nuevo en su actuación.
Había una calidez mezclada con crudeza, un pulso distinto que hasta el director advirtió de inmediato. Cuando dio por buena la toma, conmovido, preguntó, ¿de dónde salió esa hondura? El Sin respondió casi en un susurro, sin grandes gestos. Tal vez porque la persona que amo estuvo aquí. Uno se lleva esa sensación puesta. Aquella frase, improvisada, sin cálculo, nacida entre tomas, se volvió la cita de la semana. Los fans la convirtieron en pie de foto, en tweet, en audio superpuesto a videos editados con esa luz templada del camerino. Y en medio del ruido, el mensaje real quedó claro. No era fama ni espectáculo, era un afecto que sostiene en lugar de eclipsar. Al caer la tarde, cuando la luz del sol ya recortaba sombras en los edificios del estudio, varios vieron a El Sin y a Bar salir juntos. Él pasó un brazo por los hombros de ella. Caminaron al mismo ritmo, con esa naturalidad que solo dan el tiempo y la confianza. Un fan captó una imagen breve, casi velada. Los dos, sonriéndose como si el mundo se hubiera puesto en pausa. Bastaron unos minutos para que la foto se hiciera viral. Los comentarios se llenaron de palabras que rara vez comparten espacio: respeto, romance, real. Nos recuerdan que el amor puede ser sencillo. Sin show, sin estruendo, solo presencia, escribió alguien. Otro agregó, él celebra sus logros, eso es una pareja de verdad. Analistas de medios describieron lo ocurrido como un nuevo modelo de relación bajo reflectores, construido sobre el apoyo, no sobre la función. Y quizás por eso la historia tocó fibras más allá del entorno de las series turcas. En una época en la que el amor se vuelve espectáculo, Bar y El Sin ofrecieron un destello de algo más quieto, más fuerte y más duradero. Hubo quien recordó que todo había comenzado con 2 cafés y un ramo pequeño, con una visita sin avisos ni alfombra de prensa. Pero no fue el café, ni el ramo, ni siquiera el apretón de manos con Burak Berki lo que convirtió esta mañana en una postal. Fue la suma de gestos mínimos, una mirada cómplice antes de que la claqueta marcara acción, una sonrisa apuntalada en la admiración, un silencio compartido en un camerino lleno de artefactos y luces. Esos detalles, que para muchos pasan desapercibidos, fueron la argamasa de un relato que el público reconoció como cierto. Mientras algunos medios intentaban estirar teorías viejas, lo que prevaleció fue la imagen de un hombre que entra a un set no para tomar el foco, sino para sostener a la persona que ama, y la de una mujer que canaliza ese respaldo en su creación. La química en pantalla con su coestrella funciona precisamente porque fuera de cámara reina otro tipo de química, la que no compite, la que no mide, la que simplemente acompaña. De ese cruce entre vida y oficio salió una actuación que el director recordará. Ese calor no se ensaya, comentó después, se trae de casa. Poco a poco, la conversación en redes desplazó la curiosidad por el chisme para hablar de complicidad, de confianza, de tiempos compartidos. Hace falta valor para amar así de tranquilo, comentó una usuaria. El gesto de Bar con Burak Berki fue elegante y necesario, dijo otro. Inclusive quienes suelen pensar que todo se arma con intenciones publicitarias se quedaron sin herramientas. No hubo poses ni discursos grandilocuentes, solo breves escenas a contraluz y una frase directa frente a las cámaras. Lo más llamativo, quizá, fue que nadie tuvo que empujar nada. El relato se sostuvo solo. Al día siguiente, seguían multiplicándose las fotos del pequeño ramo olvidado por unos minutos al borde del espejo, de las tazas ya vacías, de un pasillo con marcas de cinta fluorescente en el suelo. Esas postales mínimas compusieron un álbum involuntario de una mañana que pudo ser una más y terminó siendo un punto de inflexión. No cambió solo la percepción pública de su vínculo, también reorientó una discusión antigua. La del lugar que ocupa el amor en medio del trabajo, la de cómo se apoya sin invadir, cómo se acompaña sin ruido. En entrevistas posteriores, quienes compartieron escena con El Sin insistieron en el mismo detalle. Había una vibración distinta, una certeza interna que ablandaba las aristas de un personaje complejo. No era casualidad. La certeza, en el fondo, tenía que ver con lo que El Sin dijo entre susurros. Uno se lleva esa sensación puesta. No hay manual para eso. Y, sin embargo, cuando aparece, se reconoce de inmediato. Desde entonces, cada vez que alguien revisa el clip del saludo entre Bar y Burak Berki, vuelve a lo mismo. 2 profesionales que se dan la mano sin teatralidad, una frase de cortesía que en realidad habla de seguridad, y un ambiente alrededor que, en vez de tensarse, se distiende. A veces, el gran gesto es precisamente ese, negarse al drama para apostar por la calma. En una industria acostumbrada a que cualquier movimiento sea interpretado como declaración de guerra, presentar un apretón de manos fue casi un manifiesto. La foto final,
La de ellos dos saliendo al filo del atardecer, se convirtió en el cierre natural de la historia. No hizo falta más. Ni alfombra roja, ni vestuarios espectaculares, ni discursos de premiación. Solo dos personas andando a la par. En los comentarios abundaron las lecturas: eso es amor adulto. Así se cuida una carrera y una relación a la vez. Si el éxito es compartido, se multiplica. Entre todas, una frase quedó fija: están escribiendo otra manera de estar juntos bajo el foco. Quizá por eso esta crónica se clavó tan hondo, porque en un mundo que grita, Bar y Elsin susurraron. No hubo que subir el volumen para escuchar. Bastó con aparecer a tiempo, con un café humeante, con una flor sencilla, con una mano tendida y una frase breve. Bastó con mostrar, no prometer. Si crees que el amor real todavía existe, el que escucha, respeta y está presente, deja tu me gusta. ¿Qué te hizo sentir esta historia? Cuéntanos aquí abajo. Tu comentario puede aparecer en nuestro próximo episodio. Y suscríbete a Escándalos de Series Turcas para descubrir más relatos íntimos desde el detrás de escena, donde el arte, el cariño y la verdad se cruzan sin aspavientos. Porque, a veces, los gestos más silenciosos terminan contando las historias más poderosas.